En el verano de 2024, el Real Madrid presentó a Kylian Mbappé frente a un Santiago Bernabéu completamente repleto. Más de 80.000 personas fueron a darle la bienvenida al futbolista que llevaba años esperando vestir esa camiseta. Las imágenes recorrieron el mundo. El mejor jugador de su generación llegaba al club más grande del planeta. Pero había un detalle. El Real Madrid no pagó ni un solo euro por su transferencia. Hoy, esa escena nos parece completamente normal. Cada temporada vemos futbolistas esperar el final de su contrato para elegir libremente su próximo destino. Alphonso Davies, Antonio Rüdiger, Álava, Lionel Messi cuando se fue a París. El mercado moderno funciona así. Los jugadores negocian, los clubes esperan, los representantes calculan el momento perfecto y cuando el contrato termina, la decisión pasa a estar en manos del futbolista. Es una imagen tan habitual que cuesta imaginar un mundo diferente, pero existió. Y no hace 100 años, hace apenas 3 décadas. Hubo un tiempo en el que terminar tu contrato no significaba ser libre. Podías cumplir absolutamente todas tus obligaciones, esperar pacientemente el último día, recibir ofertas de otros equipos y aún así tu antiguo club seguía teniendo el poder de decidir dónde ibas a jugar. O peor todavía, si nadie pagaba lo que ese club exigía, simplemente no jugabas. No importaba tu talento, no importaba tu edad, ni siquiera importaba que legalmente ya no trabajaras allí. Tu carrera podía quedar completamente detenida. Hoy parece absurdo, pero durante casi un siglo esa fue la regla. Hasta que un futbolista completamente desconocido decidió hacer algo que nadie antes se había atrevido siquiera a imaginar. No ganó una Copa del Mundo, nunca levantó una Champions League, jamás fue candidato al Balón de Oro, ni siquiera llegó a ser una estrella. Y sin embargo, cambió el fútbol más que muchísimos de los nombres que llenan los libros de historia. Lo hizo enfrentándose completamente solo al sistema más poderoso que este deporte había construido. Y el precio que pagó por hacerlo fue muchísimo más alto de lo que cualquiera hubiera imaginado. Esta es la historia de Jean-Marc Bosman. Cuando pensamos en las personas que cambiaron el fútbol, imaginamos nombres como Johan Cruyff, Rinus Michels, Pelé, Maradona, Messi, personas cuya grandeza nació dentro de una cancha. Jean-Marc Bosman no pertenece a esa lista. Y sin embargo, probablemente haya cambiado más la vida de los futbolistas modernos que cualquiera de ellos. Porque Bosman nunca fue un genio, nunca fue un ídolo, nunca apareció en las tapas de las revistas deportivas. Era simplemente un jugador profesional. Nació en Lieja, Bélgica, en octubre de 1964. Como miles de chicos europeos, creció soñando con vivir del fútbol. No soñaba con ser millonario. En aquella época, muy pocos futbolistas lo eran. Soñamos con algo mucho más simple: jugar, competir, construir una carrera. Después de años formándose, consiguió llegar al RFC Lieja, uno de los clubes tradicionales del fútbol belga. No era la gran figura del equipo, pero tampoco era un suplente olvidado. Era un mediocampista correcto, trabajador, con una carrera absolutamente normal, y justamente ahí estaba la ironía. Porque las revoluciones casi nunca empiezan de la mano de las superestrellas. Empiezan
cuando una persona común se niega a aceptar una injusticia que todos los demás consideran normal. Durante años, Bosman aceptó las reglas del fútbol como las aceptaban todos: firmar, entrenar, jugar, esperar una oportunidad mejor, nada fuera de lo habitual, hasta que llegó el verano de 1990. Y con él, la decisión que cambiaría su vida para siempre. Su contrato con el Lieja estaba llegando al final. Como cualquier futbolista, esperaba sentarse a negociar, pero la propuesta del club fue un golpe inesperado. El nuevo contrato reducía su salario de manera drástica, cerca de un 75%. Era prácticamente una invitación a marcharse. Bosman decidió no aceptar. Y entonces apareció una oportunidad. El USL Dunkerque, un equipo de la segunda división francesa, quería incorporarlo. No era un gigante europeo, pero representaba exactamente lo que cualquier profesional busca cuando una puerta se cierra o un nuevo comienzo. Bosman aceptó. Solo faltaba un detalle: que el RFC Lieja lo dejara ir. Y ahí empezó todo. Hay momentos que cambian una vida para siempre. No porque ocurra algo extraordinario, sino porque de repente todo deja de tener sentido. Para Jean-Marc Bosman, ese momento llegó con una simple llamada telefónica. El Dunkerque había hecho todo lo que estaba a su alcance. Quería incorporarlo. Bosman ya había aceptado. Solo faltaba resolver un último detalle con el RFC Lieja. Pero ese detalle terminó siendo un muro imposible de atravesar. El club belga exigía una cifra que el equipo francés no estaba dispuesto ni podía pagar. Las negociaciones se rompieron, el pase se cayó y en apenas unos segundos la carrera de Bosman quedó completamente suspendida. No porque estuviera lesionado, no porque hubiera jugado mal, ni porque otro entrenador no confiara en él. Su carrera quedó detenida porque dos clubes no lograban ponerse de acuerdo sobre un dinero que, paradójicamente, ya no tenía nada que ver con él. Bosman había terminado su contrato, legalmente ya no pertenecía al RFC Lieja, pero el sistema decía otra cosa. El sistema decía que seguía atado. Y esa contradicción fue la chispa que encendió todo. Para entender por qué Bosman decidió pelear, primero hay que entender cómo funcionaba el fútbol europeo. Porque hoy hablábamos de jugadores libres, de agentes, de cláusulas, de primas por fichaje. Pero en 1990, ese mundo simplemente no existía. Cuando un futbolista terminaba contrato, el club seguía conservando sus derechos deportivos. Eso significaba que otro equipo debía pagar una transferencia, aunque el vínculo laboral hubiera terminado, y si nadie pagaba, el jugador no podía cambiar de club. Era un sistema que convertía la libertad en una ilusión. Los contratos terminaban, pero el control seguía existiendo. Durante décadas, nadie lo cuestionó, porque así había sido siempre. Porque todos crecieron creyendo que era normal. Porque cuando una injusticia dura demasiado tiempo, termina disfrazándose de costumbre. Bosman tenía dos opciones: aceptar, bajar la cabeza, buscar otro trabajo y desaparecer del fútbol, o hacer algo que nadie se había atrevido a intentar: demandar no solo al RFC Lieja, no solo a la Federación Belga, demandar a un sistema entero. Era una locura, porque Bosman no tenía dinero, no tenía influencia, no tenía respaldo político, ni siquiera una figura conocida. Era literalmente un futbolista
enfrentándose a una estructura construida durante casi 100 años. Y aún así, decidió seguir adelante. Muy pronto, la historia dejó de ser un conflicto entre un jugador y un club. El caso comenzó a crecer y crecer y crecer hasta convertirse en un problema para todo el fútbol europeo. Porque si Bosman ganaba, el mercado entero iba a cambiar. Los dirigentes lo entendieron enseguida, las federaciones también. Y sobre todo, lo entendió la UEFA. Lo que estaba en juego no era un solo futbolista, era el control del mercado de pases, era el poder de los clubes, era la forma en que el fútbol había funcionado durante generaciones. Por eso, la batalla dejó de jugarse en una cancha. Ahora se disputaba en tribunales. Hay un dato que suele pasar desapercibido. El juicio no duró unos meses, duró casi 5 años. 5 años esperando. 5 años sin poder reconstruir una carrera. 5 años viendo cómo el fútbol seguía adelante, mientras su vida quedaba completamente en pausa. Imagina levantarte cada mañana sin saber si la decisión que tomaste salvará tu futuro o terminará destruyéndolo para siempre. Eso era exactamente lo que vivía Bosman. Mientras los abogados discutían artículos y reglamentos, él simplemente intentaba sobrevivir. Con el paso del tiempo, el caso comenzó a tomar una dimensión política. Ya no hablaban solamente periodistas deportivos. Ahora también opinaban juristas, economistas, especialistas en derecho laboral, porque la gran pregunta ya no era futbolística, era humana. ¿Puede un trabajador seguir estando limitado por su antiguo empleador cuando su contrato terminó? Y entonces ocurrió algo que todavía hoy genera debate. Según una investigación publicada años después por ESPN y otras fuentes periodísticas, durante el proceso hubo un intento para que Bosman abandonara la demanda mediante una importante oferta económica. Si aceptaba, el caso terminaba. El sistema seguía igual y probablemente hoy estaríamos viendo un fútbol completamente diferente. No existe evidencia de que aquel acuerdo llegara a concretarse, pero la sola posibilidad demuestra hasta qué punto había intereses gigantescos detrás de este juicio, porque algunos entendían algo que el resto del mundo todavía no alcanzaba a ver. Si Bosman ganaba, nadie volvería a controlar el mercado de la misma manera. Diciembre de 1995. Después de años de incertidumbre, la decisión finalmente estaba lista. Miles de dirigentes esperaban el fallo. Los clubes también, los futbolistas, los representantes. Nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir. Pero todos entendían una cosa. Cuando ese tribunal hablara, el fútbol iba a cambiar para siempre. Hay días que cambian una temporada, hay días que cambian una generación, y después están esos días extraordinarios que cambian un deporte para siempre. El 15 de diciembre de 1995 fue uno de ellos. Aquella mañana, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas anunció su decisión. Jean-Marc Bosman había ganado. Sobre el papel parecía un fallo jurídico más. Un documento, unas cuantas páginas, algunos artículos, pero en realidad era el inicio de una revolución.
A partir de ese momento, los futbolistas cuyos contratos hubieran finalizado dentro de la Unión Europea podían negociar y marcharse libremente a cualquier otro club, sin que el equipo anterior pudiera exigir una transferencia. Por primera vez, la libertad del trabajador estaba por encima del poder del club. Y aunque ese cambio parecía pequeño, sus consecuencias fueron gigantescas, porque aquel fallo no modificó solamente una norma, cambió el equilibrio de poder dentro del fútbol para siempre. Hay una teoría conocida como el efecto mariposa. Dice que un acontecimiento aparentemente insignificante puede terminar provocando consecuencias inmensas. Eso fue exactamente la ley Bosman, porque aquel juicio no solo cambió la carrera de un futbolista, cambió la carrera de millones. Los jugadores comenzaron a tener un poder de negociación que jamás habían tenido. Los representantes entendieron rápidamente las nuevas oportunidades. Los salarios crecieron, las primas por fichajes libres explotaron y los clubes dejaron de competir solamente por transferencias. Ahora también competían por convencer, por seducir, por ofrecer mejores contratos. El mercado de pases acababa de reinventarse. Muchos creen que el fútbol moderno nació con Guardiola. Otros dicen que con la Premier League. Algunos señalan la llegada del VAR. Pero hay una realidad imposible de ignorar. Sin Bosman, probablemente ninguno de esos cambios habría ocurrido de la misma manera. Porque la sentencia modificó la economía del deporte. Y cuando cambia la economía, termina cambiando todo lo demás. Los grandes clubes empezaron a concentrar cada vez más talento. Los futbolistas comenzaron a planificar sus carreras de otra forma. Esperar el final del contrato dejó de ser un riesgo. Ahora podía convertirse en una estrategia. Y de repente, los agentes adquirieron un protagonismo impensado. No negociaban solamente salarios, negociaban libertad. Pero toda revolución tiene ganadores y también perdedores. Los jugadores ganaron derechos, eso era innegable. Sin embargo, los clubes pequeños empezaron a sufrir, porque ya no podían retener a sus mejores futbolistas con la misma facilidad. Y cuando llegaba el final del contrato, muchas veces tampoco recibían dinero por perderlos. Mientras tanto, los gigantes europeos crecían, cada vez más ricos, cada vez más poderosos. Fue entonces cuando Johan Cruyff lanzó una advertencia que con el paso de los años sonó casi profética. Definió a la ley Bosman como un cambio salvaje. No estaba criticando la libertad de los futbolistas, estaba anticipando algo mucho más profundo, que el fútbol jamás volvería a ser el mismo. Y tenía razón, porque 30 años después, seguimos viviendo dentro del mundo que aquel fallo creó. Cada vez que una estrella espera terminar su contrato, cada vez que un representante negocia una prima millonaria, cada vez que un club incorpora a un jugador sin pagar transferencia, hay un hilo invisible que conduce hasta diciembre de 1995. Kylian Mbappé llegando libre al Real Madrid, Antonio Rüdiger, David Alaba, Messi negociando su futuro. Nada de eso puede entenderse completamente sin conocer el nombre de Jean-Marc Bosman. Y, sin embargo, mientras el mercado empezaba a mover cifras cada vez más grandes, había alguien que observaba todo aquello desde muy lejos. Alguien que veía cómo el fútbol se transformaba gracias a una batalla que él mismo había iniciado, pero cuya vida
iba en dirección completamente opuesta. Si este documental terminara acá, sería una historia de victoria. ¡El pequeño derrotó al gigante! La justicia triunfó. Los futbolistas consiguieron libertad. Todos felices. ¡Fin! Pero la realidad fue mucho más cruel. Mientras los jugadores empezaban a ganar millones, Bosman dejó de encontrar trabajo. Para muchos dirigentes ya no era un futbolista. Era un problema, un símbolo incómodo. El hombre que había puesto en jaque al sistema. Y cuando el sistema siente que alguien amenaza su equilibrio, rara vez lo recibe con los brazos abiertos. Su carrera prácticamente desapareció. Los años pasaron y con ello llegaron dificultades económicas cada vez más profundas. Bosman se declaró en quiebra. Luchó contra la depresión, cayó en el alcohol. En 2013 fue condenado por un episodio de violencia doméstica y obligado a realizar trabajos comunitarios, además de someterse a un tratamiento que marcó un punto de inflexión en su vida. Desde entonces dejó el alcohol atrás, pero el daño ya estaba hecho. Mientras el mercado de fichajes rompía récord tras récord, el hombre que había abierto esa puerta luchaba simplemente por salir adelante. Y es ahí donde este documental deja de hablar de fútbol. Empieza a hablar del precio de cambiar el mundo. En 2015, el Sindicato Mundial de Futbolistas, FIFPro, tomó una decisión que decía mucho más de lo que parecía. Después de años de dificultades económicas, decidió otorgarle a Bosman un subsidio mensual. No era un premio, no era un homenaje, era ayuda. Ayuda para el hombre que había cambiado la vida de millones de futbolistas. Hoy, Bosman vive en Ouwans, un pequeño pueblo en las afueras de Lieja, Bélgica. Muy lejos de los estadios repletos, muy lejos de las luces, muy lejos del negocio que ayudó a construir. Mientras tanto, el fútbol sigue creciendo. Cada mercado de pases rompe un récord nuevo. Los contratos son más grandes, los salarios son más altos, los representantes tienen más poder. Los clubes pelean por convencer a las estrellas de llegar libres. Y casi nadie recuerda el nombre del hombre que hizo posible todo eso. Quizás la frase más dura de toda esta historia no la escribió un periodista ni un historiador. La dijo el propio Bosman. Los futbolistas ganan millones gracias a mí, pero yo vivo en la miseria. Es imposible escuchar esa frase y no sentir una contradicción enorme. Porque tiene razón. Sin aquel juicio, el fútbol moderno sería completamente diferente. Y sin embargo, él nunca pudo disfrutar del mundo que ayudó a crear. Años después, volvería a resumir esa ironía con otra frase devastadora. Si la nueva generación me daría solo un día de lo que gana, sería un rey. No suena a resentimiento, suena a desilusión. Como si el hombre que abrió una puerta para todos hubiera quedado del otro lado. La historia suele recordar a quienes levantan trofeos, a quienes marcan goles, a quienes rompen récords. Pero, de vez en cuando, aparece alguien que cambia las reglas del juego. Y esas personas casi nunca reciben la misma gloria. Jean-Marc Bosman no revolucionó una táctica, no inventó una nueva forma de jugar, no fue el mejor futbolista de su generación. Hizo algo mucho más extraño. Cambió la relación entre el futbolista y su libertad. Y cuando uno cambia un sistema tan grande, es imposible controlar las consecuencias. Algunas fueron extraordinarias. Los jugadores recuperaron derechos que nunca debieron perder. Otras
siguen generando debate. Los clubes más ricos concentraron todavía más poder. Los mercados crecieron hasta cifras impensadas. Los agentes se volvieron protagonistas. Johan Cruyff lo advirtió hace casi 30 años. Lo llamó un cambio salvaje. Y quizás esa fue la mejor definición posible. Porque ninguna revolución viene sin costos. La próxima vez que escuche que un futbolista espera 6 meses para negociar con otro club, acordate de Bosman. La próxima vez que veas a una estrella llegar gratis a un gigante europeo, acordate de Bosman. La próxima vez que un representante consiga un contrato histórico, acordate de Bosman. Porque detrás de todas esas historias hay un juicio del que casi nadie habla. Y un hombre que casi nadie recuerda. Cuando empezamos este documental, te hablé de Mbappé, del Real Madrid, del mercado de pases, de un fútbol que parece completamente normal. Ahora, ya sabes que nada de eso existía. Todo comenzó con un futbolista belga que solo quería seguir jugando a la pelota. No buscaba cambiar el deporte, no quería convertirse en un símbolo, no soñaba con hacer historia. Solo quería algo que cualquier trabajador debería tener desde el primer día: la libertad de elegir dónde trabajar. Y fue precisamente esa búsqueda la que terminó transformando el deporte más popular del planeta. Hay personas que cambian el fútbol levantando una Copa del Mundo, otras marcando el gol más importante de una final, pero muy pocas personas logran cambiarlo sin tocar una pelota. Jean-Marc Bosman fue una de ellas. Y aunque millones de futbolistas disfruten hoy de la libertad que él conquistó, su nombre quedó perdido entre contratos, fichajes y cifras millonarias. Quizás ese sea el precio más cruel de las grandes revoluciones. Que el mundo nunca olvida sus consecuencias, pero casi siempre olvidan a quienes las hicieron posibles.